la mañana de hoy del departamento de Cundinamarca, de la gobernación, tenemos la posibilidad y agradecemos estar a esta hora con nosotros al doctor William Eduardo Rosso, que es el gerente de la agencia catastral del departamento de Cundinamarca. Doctor Rosso, muy buenos días, bienvenido. Henry, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Bogotá Estéreo. ¿Cómo están? Bueno, en buen momento poder hablar con usted, quien tiene la claridad de cómo es este tema del catastro multipropósito, porque eso hay un revuelo no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional con este proceso del catastro multipropósito. La agencia catastral del departamento es una entidad joven, ¿cierto? Sí, señor Henry, la agencia fue creada en el año 2020, a finales del 2020, en noviembre del 2020 exactamente, el departamento de Cundinamarca se habilita como gestor catastral y en la medida se crea a nivel departamental para ejercer el ejercicio del servicio público catastral a través de la agencia catastral. Venga, ¿de qué sector viene usted y llega a la gobernación? ¿Dónde actuaba anteriormente y cuál es su perfil para metérsele a este toro tan grande que muchos no entendemos todavía? Henry, yo soy ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. He desempeñado diferentes cargos a lo largo de mi ejercicio como profesional en diferentes entidades. Antes de estar en el departamento venía de trabajar en planeación nacional, en el DNP, haciendo política pública sobre el catastro multipropósito. Se da la posibilidad de estar con nuestro gobernador Jorge Emilio Rey y pues en esa medida hemos asumido el reto de poder tener en Cundinamarca ese liderazgo a través de ser el gestor catastral más grande que tenemos en Cundinamarca. En Cundinamarca hay diferentes gestores, está LIGAC, hay municipios que tienen su propia gestoría catastral, como en el caso de Fusagasugá, Soacha, Girardot, bueno, entre otros. Y estamos nosotros como departamento a través de la Agencia Catastral de Cundinamarca, en la cual tenemos jurisdicción en cerca de 76 municipios del departamento, Henry. Bueno, ahí hay un tema interesante porque cada vez que se toca este tema del tema de catastro multipropósito se asimila con el SISBEN, que es el sistema de información de beneficiarios que todo el mundo debemos tener, seamos ricos o seamos pobres. Este catastro multipropósito, ¿cuál es la finalidad y hasta dónde tiene el catastro multipropósito las herramientas para colocar impuestos o es solo un sistema de información? Henry, muy buena pregunta porque nos permite aclarar, por ejemplo, esa serie de confusiones. El catastro como tal y el SISBEN son dos temas totalmente apartes. El SISBEN, como usted bien lo dice, evalúa las características propias en lo que está asociado a la capacidad de las personas que están ocupando cierto predio o cierto inmueble en términos de su capacidad para contar con servicios, en términos de su capacidad a nivel de estudios, en términos de su capacidad de poder adquisitivo. El catastro, por el contrario, el catastro es simplemente el inventario de los predios que existen al interior de un territorio en tres componentes, Henry. El componente físico, que es reconocer cuáles son las áreas, los linderos, las construcciones, el tipo de uso, el destino económico que se le está dando a ese predio. En el componente jurídico, reconocer cuál es la relación de ese predio o ese inmueble con el sujeto que lo ocupa, es decir, reconocer si estamos hablando de informalidades en términos de posesiones, ocupaciones, o por el contrario, identificar el propietario con pleno derecho de dominio. El tercer componente está asociado a lo que su merced acaba de comentar, a ese componente económico que tiene que ver con el establecimiento del valor del avalúo catastral, lo que permite que en una segunda instancia los entes territoriales a través de su gestión tributaria hagan la liquidación del impuesto predial unificado. Pero resumiendo rápidamente, el catastro es ese inventario de los predios que ocupan un territorio en lo cual reconocemos esos tres componentes, físico, jurídico y económico, que le va a permitir a los municipios dentro de esa finalidad multipropósito. Uno es el tema, como usted lo mencionaba, el tema fiscal para poder recaudar el tema de impuestos, pero ahora este catastro multipropósito va a permitir que se tengan diferentes aristas en términos de que el catastro se vuelve un insumo ¿para qué? Para políticas, por ejemplo, en términos de formalización de la propiedad. Nos va a permitir reconocer en el marco de el ejercicio de saber quién lo ocupa y qué tipo de dominio tiene, qué procesos de formalización de la propiedad se debe hacer. Nos va a permitir contar con insumos para los procesos de ordenamiento territorial, para los procesos de gestión de riesgo, para los procesos de instrumentos de gestión asociados a valorización, plusvalía. Digamos que el catastro se vuelve un insumo principal para la implementación de diferentes políticas públicas a nivel territorial.
Bueno, entonces, a ver, entendiendo, nosotros desde la parte neófita, pero analizando lo que usted dice, o sea, ustedes son un sistema, es como una consultoría del inventario territorial para decir, mire, esto anteriormente era una finca y ahora se convirtió en un edificio, o se convirtió en un condominio, o el municipio tiene estas propiedades, o las personas que habitan en el municipio tienen estos cambios, han hecho territorialmente, y entrega ese insumo, hasta ahí es donde tienen ustedes limitante, o tienen una posibilidad más para continuar preguntando sobre el tema. Henry, lo que sucede es que no solo en Cundinamarca, sino a nivel Colombia tenemos una desactualización del catastro de cerca de 15 a 20 años, es el promedio del nivel nacional. La política del catastro es una política pública que viene desde el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros en nuestro ejercicio que estuvimos formulando el plan de desarrollo, recorriendo el territorio y escuchando la comunidad con el gobernador Jorge Rey, identificábamos que en Cundinamarca también la tendencia está en que cerca de municipios de sexta categoría, en la mayoría de estos casos, tienen procesos desactualizados, es decir, no reconocen realmente cómo se ha dado esa dinámica al interior de estos territorios. No sabemos cuántos posibles predios se hayan englobado, cuántas nuevas construcciones existen, tanto en el área urbana como rural, y por eso le decía, el catastro es ese inventario de todos esos predios y inmuebles que se identifican que están ocupando un territorio. Entonces, digamos que el catastro llega a ese punto específico y es reconocer esa realidad de cómo se ha venido dando la dinámica inmobiliaria desde su última vez que se hizo ese proceso de actualización catastral. Podemos estar hablando de municipios que tienen cerca de 20 años, es decir, que la última actualización se sufrió o se dio en cerca del año 2005. Entonces, reconocer cómo se hace dinámica inmobiliaria alrededor del territorio en esos últimos 20 años es el proceso que se adelanta a través de las actualizaciones catastrales en los tres componentes, físico, económico y jurídico. Listo. Para que sirva como insumo. Sí, no, hasta ahí vamos bien, ya se lo hemos entendido que ese es el componente como tal, pero hasta dónde la agencia catastral o el IGAP o los que estén haciendo las veces tienen la potestad, o yo evalúo y hago una consultoría y digo, mire, estos son los cambios, ¿quién tiene la potestad de colocar ese signito de la cifra y el cambio económico del territorio? O sea, ¿cómo es que es donde está el despelote que todo el mundo tira piedras contra todo el mundo? Pero uno dice, miren, ¿cómo se están tirando piedras? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo se entiende esto? ¿Ustedes hasta dónde tienen un límite de consultoría o ustedes están autorizados para ustedes mismos entregar una tabla de valores y decir, mire, esto valía 10 pesos, ahora vale 1000? Claro que sí, Henry. Lo que dice la ley es que los procesos de actualización catastral se debieron haber adelantado en un periodo máximo de 5 años. ¿Sí? Desafortunadamente, digamos que la política del catastro tenía una desactualización muy amplia. En su momento el IGAP era la única entidad que podía hacer esos procesos de actualización catastral. Ya viene todo el proceso de descentralización del catastro que permite que los entes territoriales nos podamos habilitar como gestores, y ahí es donde viene la responsabilidad. Tu pregunta es muy clara y es hasta dónde vamos nosotros en términos de esa facultad que tenemos para hacer los procesos. El proceso catastral es un proceso que tiene un componente técnico y jurídico y que indiscutiblemente tiene unos valores muy altos para poderlo hacer un municipio de sexta categoría. En este caso, lo que ha venido haciendo la gobernación es financiar a los municipios en la medida que identifica ciertas necesidades, municipios con mayor tiempo de desactualización, y inicia el proceso de actualización catastral. En el marco de su autonomía como gestor catastral, en el ejercicio propio de responder a esas metodologías definidas por el IGAP, es el gestor catastral quien tiene la responsabilidad de establecer el valor de los avalúos catastrales para los diferentes municipios. Entonces es un ejercicio que respalda, no es una consultoría, Henry, aquí tenemos que diferenciar que no es un ejercicio de consultoría, es un ejercicio técnico que responde a unos criterios técnicos definidos por el IGAP y que los gestores catastrales del país implementamos. Entonces, digamos que nuestra responsabilidad como gestores catastrales en el país, en cualquier parte del territorio, es hacer esa actualización de los tres componentes, no es simplemente el componente de la valor, tres componentes que te refería inicialmente. Entonces, quien tiene la decisión al final de identificar claramente con las metodologías que se aplican el valor del avalúo catastral, pues son los gestores catastrales. ¿Qué viene en el ejercicio propio de la autonomía del ente territorial? Viene a definir ese valor del avalúo catastral en relación al valor comercial, en qué porcentaje va. Es decir, el ejemplo más fácil es,
Para nosotros, como gestor catastral, un predio que pueda valer 100 millones de pesos a nivel de valor comercial, el municipio puede determinar entre un 60% y máximo un 100% cuál es el porcentaje del valor comercial que va a asumir como avalúo catastral. En muchos Espera, despacio porque usted lo entiende muy bien, pero aclarémoslo. A ver, vamos dos cosas. La primera pregunta, entonces, listo, no es una consultoría, sino es una parte técnica. Pero ¿qué tan bien preparados están sus técnicos? Porque lo que nosotros hemos visto, y en casos concretos de sitios donde han hecho esta multipropósito, en una misma torre de apartamento y en un mismo piso, la vecina del 101 con la del 102, a la del 101 le llegó el avalúo en, un ejemplo, en 10 millones de pesos, y a la del frente en 102 le llegó en 100 millones de pesos. Digamos que, Henry, el ejercicio propio catastral no simplemente significa reconocer posibles errores que puedan existir en el resultado. Así como usted lo refiere, hay muchos ejemplos donde podemos decir que evidentemente, por ejemplo, el ciudadano no venía tributando sobre lo que es, ¿sí? Entonces, hay algo claro en Colombia, y es que a nivel de identificación de ese componente físico en términos de área, desafortunadamente desconocemos mucho de cómo se ha dado ese proceso en estos últimos 15 o 20 años. Entonces, ¿qué profesiones tenemos nosotros? A hoy nosotros adelantamos los ejercicios con profesionales en el área de la ingeniería civil, en el área de la ingeniería catastral, de la topográfica, de arquitectos, contamos con especialistas de nivel jurídico que nos permitan a nosotros consolidar y tener, primero que todo, un ejercicio técnico que obtenga resultados técnicos con temas de calidad. ¿Qué hemos encontrado a lo largo del ejercicio en lo que vamos en la actualización catastral, Henry? Y son muchas de las reclamaciones. Muchos de los ciudadanos dicen, es que mi avalúo quedó mal porque antes pagaba 1 peso y ahora me están cobrando 5 pesos. Y entonces se viene el tema asociado a la gestión tributaria. Hay que aclarar algo, y es que el avalúo catastral no tiene un tope en términos de subir. Yo podía tener un predio desactualizado en el área urbana de cualquier municipio que estaba pagando por un ejemplo, fácilmente un predio de 80 metros cuadrados y decía que su avalúo era de 1 millón de pesos. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de reconocer realmente cuál es el valor catastral de ese predio, resulta que ese predio ya no vale 1 millón de pesos en el comercio, sino vale 100 millones de pesos. Entonces ese valor del avalúo catastral pudo haber subido más de 10.000 veces el porcentaje de lo que era ese avalúo. Pero el impuesto predial unificado, que es la responsabilidad de los municipios, sí tiene unos topes. Es decir, el impuesto predial unificado, acorde a la ley 44 del 90 y a la ley 19 del 95, tiene unos topes. ¿Quién debe aplicar esos topes del impuesto predial unificado? Las administraciones municipales, que son las que liquidan el impuesto predial unificado. Los gestores catastrales no tenemos responsabilidad en la liquidación del impuesto. Evidentemente, Henry, también hay algo acá que identificar, y es el tema de áreas. Cuando uno está en territorio, comúnmente en las áreas tanto urbanas como rurales, no se hacían transacciones contando con la topografía de los predios. Y entonces, sí, usted muy bien recuerda, no sé, en la época de nuestros abuelos o de nuestros papás cuando compraban, siempre compraban con la figura de cuerpo cierto. Es decir, nunca había una medición real de lo que se estaba comprando. Cuando llega el proceso de actualización catastral, encontramos diferencias en qué, en que los documentos de escritura pública, por ejemplo, pueden referir un área, dicen, aquí le vendí 10 hectáreas a cuerpo cierto, y cuando se hace el ejercicio técnico de identificar esa área, esos linderos de ese predio, puede ser que le dé las 10 hectáreas, o le dé menos de las 10, o le dé mucho más área de la que estaba vendida. Entonces, el ejemplo más sencillo, Henry, es decir, si sumáramos simplemente en Cundinamarca las áreas que dicen las escrituras o los folios de matrícula que tiene cada uno de los ciudadanos, que no contaban con topografía previamente adquirida, fácilmente podemos decir que el territorio de Cundinamarca no nos alcanza para todos los cundinamarqueses. Tendríamos que ocupar mayor área de la que realmente tenemos en el departamento. ¿Por qué? Porque muchas veces, lo que te digo, se daba esa figura de cuerpo cierto, no había medidas precisas sobre el territorio, y la gente pretende creer que, como a lo largo del tiempo se ha dicho que usted tiene tanta hectárea, tanta área de terreno, pues nunca ha hecho el ejercicio técnico de reconocer mediante una topografía cuál es el área que ocupa un territorio. Bueno, ahí en ese orden de ideas, entonces hay que ir mirando. Ustedes entregan un estudio y se lo entregan en ese momento sería el municipio, y quien haría las veces de colocar las tarifas, en este caso, y aprobarla, sería iniciativa de la alcaldía, o para la aprobación del consejo, o del consejo directamente para hacer ese propósito, o sea, para poder hacer los aumentos de impuesto territorial.
Claro que sí, Henry, y ahí es importante aclarar esa parte. Nosotros como gestores entregamos la base catastral y la base catastral es simplemente la actualización de los predios con el valor del avalúo. Ahí arranca la responsabilidad del ente territorial y decimos del ente territorial porque no es solo el alcalde como tal, es la responsabilidad del ente territorial a través de qué, a través de sus consejos municipales, ¿sí? Donde el alcalde o la administración local presenta el ajuste a su estatuto tributario municipal, que es donde se definen las tarifas mediante las cuales se aplica el impuesto predial unificado, pero ese proyecto de acuerdo que se somete a votación de parte de los consejos, pues debe tener una discusión al interior de dichas instancias, en el caso de esta corporación, para que se evalúen diferentes características. Una de ellas es la que tú al inicio decías, cuál es la capacidad económica que tienen los ciudadanos para poder tributar, pero eso es un ejercicio que deben hacer los entes territoriales en compañía de sus consejos. Entonces, el ejercicio propio de la gestión tributaria es una responsabilidad del ente territorial, son ellos los que establecen la tarifa con la cual se va a cobrar el impuesto predial. Son ellos los que establecen los descuentos por pronto pago, los incentivos al pago. Entonces ahí viene una sinergia directa entre lo que es la entrega de la base catastral versus el segundo ejercicio para la liquidación del impuesto predial unificado, que es a través de su estatuto, que se discute en el Consejo Municipal, que lo presenta la administración municipal al Consejo, se definan las tarifas y indiscutiblemente deben tener claramente cuáles son, digamos, que esas características de las personas que tributan en términos de sus condiciones, el nivel de SISBEN, el tipo de actividad que se adelanta en cada uno de estos predios para poder definir esas tarifas. Entonces es un ejercicio complementario que deben adelantar las administraciones municipales para la liquidación del impuesto predial unificado. O sea, están tacando burro las personas que están protestando frente a la agencia, frente al IGAD, frente al que hizo el estudio, sino tienen que ver que el problema lo tiene es internamente en sus consejos, que fueron los que autorizaron las tarifas. Ustedes les entregan, entonces es un insumo, y sobre ese insumo es que ellos tienen que mirar la valoración del territorio. O sea, hablándolo así más local. Yo tengo un carro y yo digo, le pongo a un evaluador y le digo, mire, aquí tengo este carrito. Entonces dice el carrito, le metí un radio que vale más el radio que el carro, le cambié ya el rine, le cambié tal, pero comercialmente el carro por el modelo no vale sino tanto, y yo lo estoy haciendo valorar el más porque le tengo otros insumos, pero realmente el precio del comercial no es ese. O sea, yo soy el que define en últimas el precio. Yo digo en este momento, alcaldía y consejo definen los valores que se tienen que pagar por el territorio. Son dos cosas, Henry. El impuesto predial unificado se nutre de dos factores. Por un lado, digamos que tenemos el valor del avalúo catastral, pero por el otro lado va la tarifa que se define en el estatuto, ¿sí? ¿Qué sucedía anteriormente en la balanza? Teníamos avalúos desactualizados, es decir, valores muy irrisorios de lo que era realmente reconocido por el valor de cada uno de esos predios, y teníamos tarifas muy altas en los estatutos tributarios. Cuando vienen los procesos de actualización catastral, la balanza cambia, entonces subimos los avalúos catastrales a los valores reales de hoy, y estas tarifas que estaban acá muy altas, porque yo necesitaba nivelar la balanza entre avalúos catastrales bajos, tarifas altas para recaudar por impuesto predial. Entonces, ¿qué sucede? Cuando subo los avalúos, tenía que inmediatamente bajar las tarifas. Entonces, en el claro ejemplo que usted está dando, digamos que la agencia catastral en su ejercicio técnico establece el valor de los predios. El valor de los predios es la suma del avalúo de cuánto vale el terreno más cuánto valen las construcciones que puedan existir al interior de ese terreno, ¿sí? Cada una de las construcciones que yo identifico tiene un valor diferente. Entonces, ¿qué sucede? Al final el ciudadano solo conoce en su impuesto predial unificado un valor total de avalúo catastral, donde no se discrimina claramente el valor del terreno más el valor de las construcciones, sino va en un solo valor. Pero cuando hacen esas consultas, por ejemplo, cuando el ciudadano tiene dudas en términos de su avalúo catastral y pueda decir, como en el caso suyo que está diciendo, no, de pronto mi carro no vale 100 millones, para mí creo que vale 50 millones de pesos, nosotros lo que hacemos desde la agencia es verificar con la información que el ciudadano nos pueda soportar para decir el por qué posiblemente el valor que nosotros determinamos, tanto del terreno como de la construcción, pueda tener un ajuste como tal. Entonces, ¿qué le decimos al ciudadano en los casos que ha venido presentándose reclamaciones en torno a lo que es el avalúo catastral, no a la tarifa, porque nosotros no definimos tarifas, sino en torno a esa variable del avalúo catastral? Presénteme cuáles son las características mediante las cuales el ciudadano dice, mi casa no vale 100 millones porque, no sé, la agencia la reconoció, un ejemplo, reconoció que la casa era en bloque con un tema de estructuras específicas, cierto tipo de tejas, cierto tipo
de materiales constructivos y el ciudadano me dice, no, vea, mi construcción como tal es una casa que está en adobe, tiene más de 70 años construida, no es como ustedes la reflejaron. Eso automáticamente genera para nosotros hacer una corrección del avalúo catastral. Pero en el tema de tarifa como tal, es un tema netamente de responsabilidad del ente territorial en apoyo con los consejos municipales, que son los que aprueban el estatuto tributario para poder hacer esa fórmula, avalúo por tarifa de estatuto y establecer el impuesto predial unificado. Bueno, como usted llegó hace poco, pues usted, el chicharrón de que hayan evaluado bien o hayan evaluado mal, realmente no es cosa suya, pero sí es una responsabilidad de resolver en este momento eso. Porque quiere decirle que la agencia como tal, la cantidad de limones y tomates que le han echado en el departamento son muchísimos, porque la gente está encrispada, tanto que esta semana van a ir a Planeación Nacional, va a tomar una determinación de si eso lo paran o no lo paran. No sé, hasta dónde hay esas limitantes y hasta dónde ustedes están solucionando ese problema de avalúos. Henry, digamos que nosotros en el marco de lo que usted bien dice, nosotros una agencia catastral que había adelantado 25 procesos de actualización catastral que están técnicamente soportados en lo que nosotros recibimos del ejercicio, de resultados del ejercicio, y en estos 25 municipios donde se dio procesos de actualización catastral, conforme nos lo ha dicho nuestro gobernador Jorge Emilio Rey y bajo la visión que tenemos también como gerencia, es tener una agencia en territorio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? A hoy, Henry, tenemos oficinas establecidas en cada uno de estos 25 municipios donde se hizo el proceso de actualización catastral, resolviéndole dudas en torno a lo que ha sido el resultado de la actualización catastral. Aquí no hay que olvidar algo, Henry, y es que, claro, al existir esa grande brecha de 15 a 20 años, muchas veces nosotros como ciudadanos pretendemos creer que el valor del avalúo catastral que se establece en el caso de algunos predios no es, cuando realmente el ejercicio, si usted lo revisara técnicamente, lo que nosotros tenemos como resultado propio de lo que fui entregado en los años 2023 y 2024 para que entrara en vigencia en estos municipios, pues cuenta con los respectivos soportes, con los procesos de calidad, donde hemos venido mostrándole a la gente. No hay que olvidar que estos procesos de actualización catastral que se dieron en el departamento fueron procesos post-pandemia. Entonces, muchas veces la población no participa de estos ejercicios. A hoy, con la nueva línea que tenemos, nosotros venimos adelantando proceso de actualización catastral en el marco de nuestro plan de desarrollo que formulamos con nuestro gobernador Jorge Rey. En el municipio de Manta acabamos de iniciar en el proceso mismo de actualización catastral en el municipio de Pandi, y venimos haciendo un ejercicio donde le decimos a la comunidad, participe siempre de todo el desarrollo del ejercicio, no espere simplemente a ver los resultados del proceso de actualización catastral, porque si los procesos no son validados no solo por la comunidad, sino por los diferentes actores, por los consejos municipales, por los consejos territoriales de planeación o por esos presidentes de Junta de Acción Comunal, pues es cuando se comienza a deslegitimar los resultados de los procesos de actualización catastral, porque desconozco todo el ejercicio técnico que se ha dado. Doctor Rosso, con los buenos días, le habla Diego Sierra. En medio de todo, pues es muy importante que los municipios sepan cómo funcionan, cuál es la parte socioeconómica con eso que ustedes hacen. Y diría uno que esa es como la base también para otro fenómeno de ordenamiento territorial que está retrasado en el país. Hace más de 20 años prácticamente en estos municipios de la Sabana que no se actualiza el PBOT, el POD o el esquema territorial. Eso no sirve, creo yo, como una plataforma para realizar efectivamente ese ordenamiento territorial a través de los POC. Sí, señor Henry, digamos que parte del ejercicio técnico que se hace en la actualización catastral, primero, tiene en cuenta los instrumentos de planeación, porque se debe establecer el uso del suelo. El uso del suelo lo define el POT, como en este caso usted muy bien lo refiere. Puede que el ordenamiento territorial en muchos de estos municipios tenga también casi un periodo similar al del catastro desactualizado. ¿Qué sirve acá la importancia más bien del catastro en estos procesos? Y es que el catastro se vuelve un insumo para que el municipio pueda emprender sus procesos de revisión y ajuste a su modelo de ocupación territorial a través de los POT. ¿Por qué? Porque nosotros mediante el catastro le vamos a decir dónde pueden existir conflictos de uso, es decir, el ejemplo más fácil para que me entienda que es un conflicto de uso es en una zona urbana donde la norma de uso, por ejemplo, dice que estamos sobre una zona residencial y cuando pasa el catastro identifica claramente que
identifica claramente que no se está dando ese uso en términos de comercio, sino que por el contrario, no se está dando ese uso residencial, sino por el contrario se están dando actividades de comercio o a otro tipo de actividad que no está asociada. Entonces ahí, primera mano, ya le da un insumo al municipio para decir, hey, tengo un conflicto de uso en tal sector, pero también le permite reconocer cuál es la dinámica en términos de cómo se está desarrollando un municipio, por ejemplo, para establecer sus posibles zonas de expansión. También le da insumos para definir dónde están identificadas, por ejemplo, esos suelos o esas áreas de protección de carácter ambiental para que el municipio tome decisiones en términos de su ordenamiento territorial. Entonces, el catastro no solo entrega esa información, también le entrega información cartográfica, le entrega información a nivel de ortoimágenes o imágenes de satélite para que el municipio pueda emprender ese proceso de revisión y ordenamiento territorial. Ya con mi predio en sí, cuando yo recibo la visita de quien está haciendo el estudio, yo verifico qué es lo que han levantado y pongo mi visto bueno de que sí hicieron esa parte, porque la gente dice que no, que allá eso como que lo hicieron fue, bueno, con los municipios que hay con los que primero comenzó el escándalo, que es todo lo de la región del Gualibá, con lo que es la parte de Magdalena Medio Centro allá con Tocaima, con Girardón, donde están en ese momento con Tropel. ¿Cómo se verifica que realmente sí lo hicieron predio a predio y no que tomaron zonas geográficas y a todas les pusieron un mismo valor? Henry, muy importante tu pregunta porque digamos que eso nos permite aclarar parte de lo que ha sido siempre la pedagogía que hemos dicho. El proceso de actualización catastral, primero, no se hace predio a predio, responde a unas metodologías que son de nivel masivo. ¿Qué es decir que son de nivel masivo? Y es que a partir de dividir el territorio tanto urbano como rural en unas zonas homogéneas físicas, cuando hablamos de zonas homogéneas físicas son territorios que comparten características de topografía, uso del suelo, acceso a servicios públicos, vías, distribución de equipamientos. Entonces, primero distribuimos el territorio homogéneamente con esas características físicas. Y el segundo ejercicio que se hace es establecer zonas homogéneas geoeconómicas. O sea, pueden haber ciertos sectores que compartan características físicas en términos de topografía, uso del suelo, que tienen similares valores en el territorio. Entonces, el establecimiento del valor del terreno, en el caso de lo rural y del urbano, se hace a través de zonas homogéneas geoeconómicas. Es decir, en un conjunto de predios sobre un sector se establece para el caso rural el valor por hectárea y para el caso urbano se establece el valor del metro cuadrado. ¿Qué se hace en el ejercicio de poder liquidar el valor del terreno, Henry? Y es que a través de esas zonas homogéneas geoeconómicas, yo con ese valor promedio de ese sector que puedo identificar, lo que saco es, según el área que tiene cada uno de esos predios, el valor específico de cuánto daría ese valúo. Ahora, en el caso de las construcciones que están al interior de cada uno de estos predios, la mayoría de metodologías que se dieron en los procesos anteriores se hicieron por tipologías de la construcción. Y en español, ¿qué significa eso? Es decir, Henry, yo saco alrededor de cerca de 80 características de diferentes unidades de construcción, o sea, diferentes tipos de construcción. Una casa normal en adobe, una casa normal en bloque, de cuántos pisos, de tal tipo de teja. Hago un ejercicio propio de definir cuánto valdría construirla a hoy, con los precios de hoy, y aplicar una serie de depreciaciones dependiendo de la vetustez, es decir, de la vejez de ese inmueble, le hago un descuento a ese valor que puedo tener. Entonces el valor catastral se suma, por un lado, mediante la metodología masiva en términos de decir las zonas homogéneas geoeconómicas, qué valor de terreno está, y por el otro lado va el valor de la tipología de que se establece a partir de la metodología que te estaba diciendo. Al sumar los dos valores obtengo el valor catastral. ¿Qué sucede acá? Y es que mucha gente pretende que el ejercicio catastral solo tenga validez si se visitaba predio. Como le digo, son metodologías de nivel masivo, entonces se emplea el uso de información y de métodos indirectos. ¿Cuáles son estos métodos indirectos? Lo primero, partir de información propia del licenciamiento de planeación de municipios donde tienen el control urbanístico de lo que han sido los casos de los municipios de 15 o 20 años, o reconocer información que también el ciudadano nos pueda aportar en el ejercicio colaborativo de las mesas de trabajo que se hacían a lo largo del proceso. O sea, por eso le decía a Henry que no es un ejercicio que se haga a nivel de escritorio, que se haya hecho a espaldas de la comunidad, como muchas veces se ha dicho. Lo que pasa es que hay procesos donde cada uno de los actores tenían que haber participado y desafortunadamente la comunidad no participó. Estaba en un proceso post pandemia y es entendible que la comunidad no haya participado. Pero el ejercicio no se hace predio a predio, Henry, no se puede establecer una
predio a predio, porque la metodología como tal, estamos hablando de metodologías masivas. Entonces se hace el uso de imágenes de satélite, se identifica también a través del uso de imágenes de dron. Ustedes yo creo que han escuchado mucho del famoso dron ladrón, que la gente dice es que el dron fue el que me hizo la visita, el dron fue el que me vio, el dron fue el que me hizo el avalúo, el dron. No, eso es falso. El uso del dron simplemente nos permitió a nosotros mirar desde la parte aérea cómo estaba distribuido el territorio y poder identificar claramente cuáles eran los linderos y qué tipos de construcciones existían. No hay que olvidar algo, Henry, y es que al estar tan desactualizados los catastros en Cundinamarca y en el país, toda la mayoría de predios rurales no se reconocían en términos de las construcciones que hay en los predios rurales, no se reconocían en el catastro. Hoy tenemos que reconocer todas esas construcciones, no solo la parte de la unidad habitacional, tenemos que reconocer todas las construcciones, las piscinas, las canchas, donde tenemos peteras, ¿sí? Digamos que todas esas construcciones suman y le dan un valor real a lo que es el predio como tal. Pues mire que interesante el tema y complejo, ¿no? Porque pues ustedes técnicamente tienen una metodología para hacerlo, pero yo al interior de mi casa tengo otro sistema y entonces, ¿cómo cruzan esa parte? Esto es bien complicado el tema, pero ¿qué va a pasar? Ya finalizando, ¿qué va a pasar en últimas con lo que se hizo, con los reclamos que está haciendo la gente? ¿A dónde va a conducir esta parte? ¿Va a haber una retoma, una regulación o ya lo que pasó, pasó? No, Henry, digamos que los procesos como tal catastrales se mantienen vigentes. En la medida que tenemos presencia en el territorio, seguimos resolviéndole a la comunidad cada una de sus dudas, respondiéndole en relación, posiblemente, como usted lo acaba de decir, es que mis características son diferentes. Entonces, ¿qué llama uno acá a decirle al ciudadano? Primero, antes de entrar a juzgar un resultado, hay que acercarse a las oficinas a reconocer. Puede que la información que tenga el gestor catastral sea la que es, ¿sí? Y lo que se ha dado en el territorio es un sesgo porque se está dando mala información en torno a lo que han sido los resultados del proceso catastral. Lo hemos visto no solo por diferentes personas que se identifican como líderes, donde se engaña al ciudadano diciéndole que el catastro es un proceso de expropiación, que el catastro se hizo mal porque no le visitaron su predio a predio, cosa de que no es sinceramente el ejercicio metodológico que se debe hacer. Sería imposible visitar todos los predios del departamento para poder reconocer cada una de sus áreas o linderos. Lo que se viene haciendo es el ejercicio propio de identificar claramente, por ejemplo, las construcciones que están al interior de esos predios. Y en ese ejercicio, lo que sí se hacía en predio a predio, Henry, era reconocer la tipología. Y la tipología para catastro es una visita donde ustedes de la parte exterior pueden reconocer cuáles son las características de los elementos constructivos de la construcción. No necesariamente tenía que haber entrado. ¿Por qué? Porque a catastro no le importa saber si usted tiene la nevera, si tiene sala comedor, no. Le interesa reconocer las características propias del inmueble para poder dar una valoración al inmueble. Aquí no, a diferencia del CISBEN, no se están reconociendo características propias del ciudadano, sino características propias del predio y del inmueble como tal. Entonces, Henry, ¿nosotros en qué venimos trabajando? Venimos haciendo presencia institucional en estos 25 municipios, adicional a nuestra sede central aquí en Bogotá, en el barrio Normandía, en la avenida Boyacá 5034, donde seguimos orientando y dándole respuesta. No podemos mencionar que estos procesos no puedan ser susceptibles de cambio. Recuerde, Henry, que la ley es clara y refiere que el ciudadano puede solicitar la revisión de su avalúo catastral aportando la información necesaria para que la revise el gestor catastral durante los últimos 5 años de catastral. Es decir, si un municipio inició o entró en vigencia su actualización catastral en el año 2023, fácilmente podemos decir que a finales del 2027 todavía podría pedir una revisión de su avalúo catastral del año 2023. Y si tiene todos los elementos que nosotros como gestor catastral tengamos que hacer el ajuste, haremos el respectivo ajuste indicándole al municipio cuál es la vigencia de ese nuevo valor de avalúo catastral para que en el ejercicio que tiene que hacer el municipio a través de su gestión tributaria haga los ajustes de los mayores valores posiblemente pagados por el ciudadano en impuesto predial unificado por algún ajuste del avalúo catastral. Hay atención entonces en los municipios que ustedes han hecho el proceso, tienen oficinas de atención para que la gente pueda llegar a concertar con ustedes y que la gente quede tranquila y se dé cuenta si esto fue lo que pasó, esto realmente es lo que tengo que pagar. Claro que sí, Henry, tenemos presencia institucional desde el año anterior, conforme a las instrucciones que nos dio el gobernador Jorge Rey, y era exactamente ser una agencia de territorio, que hiciéramos presencia institucional. Tenemos profesionales en cada uno de estos municipios. A hoy, digamos que estamos agotando ya toda esa fase de orientación al ciudadano y estamos ya yendo a territorio.
casos donde se requiere ir a visitar directamente cada uno de esos predios para constatar lo que posiblemente el ciudadano nos pueda estar diciendo. ¿Por qué? Porque, Henry, desafortunadamente en Colombia tenemos que ser claros, muchas veces la información que aporta el ciudadano y en algunos casos que hemos identificado nos entregan, por ejemplo, una imagen, una foto de una unidad de construcción y resulta que cuando se hace la validación en campo le tomaron fue la foto a la casa del vecino. Entonces muchas veces nos ha tocado ir a verificar en territorio parte de esa información que nos entrega el ciudadano. Pero hoy tenemos presencia institucional en cada uno de esos 25 municipios, seguimos atendiendo a los ciudadanos en torno a sus reclamaciones y seguimos dándole respuesta. Sin lugar a dudas, Henry, claro, en la medida que usted va dando respuestas, todos los ciudadanos aprovechan esa oportunidad de tener presencia de la agencia y todo el mundo comienza a hacer reclamación. ¿Qué hemos identificado en algunos casos? Que el ciudadano muchas veces llega a la ventanilla, pero no tiene claridad en términos de por qué está mal el ejercicio. Es decir, simplemente refieren, es que el año pasado yo pagaba, como te decía, 1 peso, a hoy me están cobrando 5 pesos, entonces está mal el avalúo catastral. Cuando revisamos el valor del avalúo catastral, digamos que en el ejercicio técnico que se le presenta al ciudadano se le dice, vea, su predio tiene tal valor del terreno, su construcción tiene tales características, el valor de ese predio sumando el área del terreno más el área de la construcción es tanto. Y cuando revisamos el tema del impuesto predial unificado es donde se pueden presentar esas diferencias. Claro, evidentemente genera malestar la liquidación del impuesto predial unificado, pero son temas que se deben discutir con los entes territoriales a nivel de la liquidación del impuesto predial unificado. Entonces, decir, por ejemplo, Henry, que un resultado del ejercicio catastral está mal porque pagaba 1 peso y luego pago 5, pues digamos que no es una razón técnica para poder decir que el avalúo catastral quedó mal. A propósito de avalúo y esta última, si yo voy a hacer la transacción de mi predio y lo tengo avalado en 10 pesos, ¿lo vendo y lo registro sobre 10 o lo puedo registrar por debajo de los 10 pesos o por encima de los 10 pesos? La norma refiere, Henry, que en los procesos de compra y venta no se puede vender por debajo del valor del avalúo catastral. ¿Sí? Digamos que el valor mínimo por el cual debería darse esa transacción es sobre el valor del avalúo catastral. Entonces, por eso decimos que en el ejercicio mismo que se hace con el proceso de actualización catastral le va a permitir por lo menos al ciudadano que no conoce realmente cuánto puede valer su propiedad, tener un valor estimado de cuánto realmente es que se está dando esa dinámica al interior de su municipio. O sea que los que les salió este catastro multipropósito con el impuesto y con todo costoso, pues miren su avalúo, se lo avalaron para venderlo más, en mucho más plata de lo que lo tenían avalado. Eso causa una ganancia ocasional, ese avalúo que se da causa ganancia ocasional. No, Henry, porque aquí no estamos hablando de que el ciudadano se esté aprovechando de un mayor valor. Digamos que eso es otra parte de los mitos que se ha dado en torno al ejercicio de los resultados de actualización. No estamos hablando de una ganancia ocasional, es un ejercicio que se debió haber hecho cada 5 años para reconocer cuál era el valor de los predios, ¿sí? Pero desafortunadamente al acumular 15 o 20 años de ese ejercicio propio de reconocer el valor de los avalúos, pues digamos que lo que se obtiene como resultado es simplemente esa nueva base catastral que no le genera al ciudadano un tema asociado a la DIAN por una ganancia ocasional, porque pues acá indiscutiblemente digamos que estamos hablando de una responsabilidad también del Estado que era haber hecho esos procesos de actualización catastral. No hay que olvidar algo, Henry, y es importante, y es que en términos de declaración con la DIAN, por ejemplo, en la declaración de renta con la DIAN, la responsabilidad de reconocer cuánto valen mis predios, cuánto valen mis inmuebles, es del contribuyente, no es del Estado de identificarle cuánto cree que valen sus predios. Es decir, volvamos al ejemplo del predio que identificamos en una zona urbana que valía 1 millón de pesos, ¿sí? Para un lote de cerca de 100 metros cuadrados. Resulta que ese predio, cuando hacemos el ejercicio de actualización catastral, ¿sí? Ese predio ya no vale 1 millón, sino vale cerca de casi 300 millones de pesos. Según los topes definidos por la DIAN, ¿sí? El ciudadano debió haber en su momento reconocido cuál era el valor real de su predio o de su capital, ¿sí? Ya hoy se está juzgando el proceso de actualización catastral porque le estamos diciendo erróneamente por parte de ciertos líderes a los ciudadanos es que a usted la agencia catastral o el gestor catastral, cualquiera que sea, lo puso a declarar renta. Resulta que no es así, gente. La
responsabilidad de reconocer cuánto valen mis predios y cuánto le reconozco yo al ciudadano de cuánto patrimonio tengo y si tenía que declarar o no, es de cada uno de los contribuyentes. No podemos esperar a que llegue un proceso de actualización catastral para que el ciudadano diga, ah, no, es que mi predio en lo urbano no vale 1 millón como lo venía diciendo el Estado, sino mi predio vale actualmente 300 millones de pesos. Entonces, digamos que es complementario y el ejercicio toma una responsabilidad directa tanto de ciudadanos como de entidades del Estado, que tenemos que reconocer cuáles son los valores reales de cada uno de los predios que ocupan un territorio. Pero es más responsabilidad en términos de declaración de renta de cada uno de los contribuyentes de reconocer cuál es su patrimonio y si sobre su patrimonio tenía que en algún momento de lo que ha transcurrido en todo este tiempo haber hecho declaración de renta. Entonces no podemos tratar de pretender y decir, y es importante lo que tú acabas de decir, que solo con el resultado de la actualización catastral el ciudadano reconoce cuánto valen sus predios, gente. Porque aquí no podemos mentir de ninguna parte, ni por parte de los ciudadanos, ni por parte de las entidades del Estado, y es decir, que yo simplemente digo, no, ese predio valió 1 millón porque el Estado dijo que valía 1 millón, pero realmente en la dinámica inmobiliaria, ¿cuánto hubiera vendido ese ciudadano, por ejemplo, ese predio? Si hoy ese ciudadano hubiera vendido ese predio sobre los 300 millones de pesos, ¿sí? Y lo estaba reportando al Estado que tenía el mismo valor del avalúo catastral, es decir, ese 1 millón de pesos, la diferencia de los 299 millones, ahí sí lo lleva, en el momento en que él lo venda, ahí lo lleva a una ganancia ocasional, ¿sí? Porque el ciudadano nunca le reconoció al Estado cuánto realmente era su patrimonio. Y entonces son dos temas totalmente diferentes que se deben revisar por parte de cada uno de los contribuyentes en relación a lo que es su declaración de renta. Pues doctor William Eduardo Rosso, gerente de la Agencia Catastral de Cundinamarca, pues muchas cosas interesantes que valdría la pena continuar en un momento más para aclararle a la gente porque está prendida la mecha. En unos municipios el avalúo al municipio le cuesta 10 pesos, en el otro le cuesta el doble. Bueno, eso hay una cantidad de procesos ahí que técnicamente me imagino que tendrá una justificación para decir por qué vale más una camisa traída de China que traída de Estados Unidos, y es la misma camisa pero con diferente marca. Así que le agradecemos a usted haber estado esta mañana aquí en Bacatá Estéreo y Telebacatá, y pues en otra oportunidad estaremos en su tiempo pidiéndole que nos apoye en algunos otros temas más que se han venido tratando frente al respecto. Un abrazo y buen día, muchas gracias. Claro que sí, Henry, muchas gracias por el espacio y permitirnos pues resolver una serie de dudas en torno a lo que han sido los resultados del catastro y mostrar de una manera positiva el ejercicio que venimos adelantando con nuestro gobernador Jorge Rey, y es tener esa presencia institucional, darle confianza a la gente en las instituciones en términos de que los ejercicios se vienen haciendo técnicamente bien y que es necesario, Henry. O sea, aquí el llamado es que en los procesos que venimos adelantando como agencia catastral, todo el mundo participe desde el inicio hasta el final del resultado, para evitar este tipo de suspicacias donde el ciudadano al final entiende lo que posiblemente le han hecho querer entender, y es ver o sacar el proceso de actualización catastral. Entonces el llamado acá es a participar y a seguir aprovechando esa presencia institucional que tenemos en el territorio para resolver las dudas que tengan en relación a esos procesos que se dieron en los años 2022 y 2023. 7:15 minutos pasó el gerente de la Agencia Catastral de Cundinamarca, el doctor William Eduardo Rosso. Un abrazo para él.